Buenos días, hermanos y hermanas, desde la parroquia San Antonio María Claret de Santo Domingo, la República Dominicana. Estamos viviendo una serie de sentimientos contradictorios, de ideas que nos abruman, de situaciones difíciles para nuestra fe. Y tenemos que replantearnos, y es importante que todos estos acontecimientos nos ayuden a purificar nuestra fe. Es claro que la fe no es solamente una serie de ideas que yo tengo. La fe es algo mucho más profundo, que acapara todo mi ser. Y la fe, centro de mi vida, da sentido a todo lo que hago, todo lo que siento y todo lo que vivo. Y digo que podemos vivir en sentidos contradictorios, porque unos piensan en un Dios, pues vamos a decir así, caprichoso, que se le ocurre crear una pandemia y se le ocurre también enviar a algún iluminado para que esa pandemia, de la misma forma que se ha creado, pues desaparezca. Y entonces cantidad de gente pues detrás de él para ver a ese iluminado cómo termina con la pandemia. Y podemos tener confundido a Dios también. Bueno, a Dios no le confundimos, sino nosotros nos confundimos de este Dios que es mucho más importante que todas estas vivencias, muchas veces pues inconscientes e irracionales que estamos viviendo. Hoy todo el mundo habla del peregrino de Puerto Plata. Yo no voy a hablar, pero sí que es importante que lo tengamos presente para ir viendo que la fe es algo serio. La fe es algo serio. La fe no es algo que las personas tenemos así, no sé, por ósmosis, sino que la fe es un proceso, es un trabajo personal y es sobre todo un don de Dios que nos da, pero que en nosotros está la respuesta de ir aceptando ese don de Dios que nos da. Pero podemos pasar al sentido contrario y nos podemos preguntar, Jesús, el dramaturgo de la multiplicación de los panes, va a ofrecer soluciones a toda esta situación difícil que estamos viviendo. Es decir, la solución está en Jesús. El creer, la fe aporta algo a la resolución y al resolver esta situación que estamos viviendo. Y después de tantos siglos, estamos en el siglo XXI, en esta historia que hemos vivido, Jesús ha tenido que ver algo en tantas situaciones difíciles que ha vivido la humanidad. Y podemos igual hasta pensar que no, que han venido soluciones, pero han venido soluciones a partir del ser humano que ha ido buscando fórmulas para solucionar los problemas que se nos avecinan. Y quizá nosotros, ante estas preguntas, hagamos como vemos en el Evangelio que nos ofrece la liturgia de hoy. Quizá como los discípulos volvamos sin él, sin Jesús, después de la multiplicación de los panes, después de que ha hecho ese signo, nosotros nos volvemos sin él, o como los judíos que le piden signos y él les pregunta, ¿por qué me buscan? Y entonces nosotros pues no sabríamos responder a esta pregunta, ¿por qué me buscan? Y pensamos que nuestra fe tiene poco que aportar para, igual sí a nivel personal, pero no a nivel social,
para la solución de estos problemas. Creemos, más bien, pues la gente que no es creyente no le parece mal que recemos, como ayer, ¿no? La oración de la Conferencia Episcopal Dominicana, no le parece mal, pero tampoco ve muchas soluciones en eso. Hasta nos pueden pedir que recemos, pero piensan más desde otra perspectiva, desde esa canción que habrán escuchado muchas veces durante estos días, la de Resistiré, ¿no? Como esa fuerza interior, como esa fuerza que nos hace vivir y resistir a esta situación, pero que en esta fuerza nada tiene que ver Dios. Vamos a ver el texto de hoy si nos da alguna solución a todas estas situaciones, a todos estos problemas que vamos planteando. El texto de hoy nos dice, después de la multiplicación de los panes, que Jesús va a Cafarnaúm, nos dice así, empieza el texto diciendo: al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Dejaron a Jesús solo y ellos se habían marchado. Él se fue a la montaña, bueno, pues ahí te quedas, nosotros nos vamos a otro lugar. Pero llegaron barcas de Tiberíades del lugar donde habían comido pan. Y cuando la gente se encontró con Jesús, pues se extrañó que estuviese allí en Cafarnaúm. No habían visto ninguna barca, pero sin embargo ven a Jesús allí. ¿Cómo ha llegado? Y por eso le preguntan: Rabí, ¿cómo has llegado aquí? ¿Cómo has podido llegar aquí? Y Jesús, que nunca ofrece respuestas a curiosidades, sino que Jesús siempre ofrece respuestas a preguntas profundas, les contesta con otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Porque ustedes no me buscan por lo que yo soy, sino porque han visto signos y porque han comido de los panes y se han saciado. Y Jesús quiere que de verdad le busquen, pero que le busquen por otra cosa. No por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y entonces le vuelven a preguntar a Jesús: ¿qué hemos de hacer para obrar la obra de Dios? Y Jesús les va a responder: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Vamos a ver un poco desde este texto lo que podemos ir sacando. En primer lugar, diremos que es difícil creer en Dios cuando al parecer no satisface nuestras necesidades. Creemos en Dios, le creemos cuando ha satisfecho nuestras necesidades, como estos de Cafarnaúm, que habían comido del pan que Jesús había multiplicado. Pero cuando no vemos que satisface nuestras necesidades, cuando no vemos soluciones a toda esa serie de problemas que estamos viendo, ¿cómo creer en Jesús? ¿Qué significaría creer en Jesús, en quien Él ha enviado? Pues la respuesta, por supuesto, es complicado.
es muy complicada, muy complicada. Pero yo voy a dar unas pistas, unos caminos que no son mis caminos, sino que son los caminos que Jesús nos abre. Y creer en quien Dios ha enviado es seguir los caminos que Él nos ha abierto o los caminos que Él nos ha marcado. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer, y así empieza Jesús, diciéndonos, conviértanse. Lo primero que tenemos que hacer es convertirnos, y convertir nuestra mirada. Convertir esa mirada a la realidad y ver la realidad desde otra perspectiva, desde los ojos de Dios. Y cuando vemos esta realidad desde los ojos de Dios, vemos posibilidades que vista desde nuestros propios ojos no las vemos. Algunos de los que están escuchando ahora me han escuchado ya la experiencia que tuve en Cuba, en un leprosorio, cuando en un leprosorio llevado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, estábamos pues la Escuela de Teología de María Reina de La Habana, y nos meten a una sala donde había unas 8 o 9 mujeres leprosas con lepra, y como desde una mirada humana, como las veía yo, pues ni lástima me dieron, sino todo lo contrario, es decir, repugnancia, y no quería ni acercarme a ellas, me quedé en la puerta y no salí, pues por vergüenza, porque ¿qué iban a decir los alumnos si me ven salir? Pero allí fue una de las postulantes de las Hijas de la Caridad, que había hecho la experiencia allí en ese leprosorio para entrar a la congregación, y cómo se acerca a ellas, cómo les toca, cómo les besa, es decir, todo lo que para mí era repugnancia, para ella era amor. Y ahí está la clave. Ella miraba con ojos de amor, yo miraba con ojos humanos. Y me enseñó que cuando miramos la realidad desde los ojos de Dios, no hay repugnancia, todo es belleza, todo es amor. Y para esta postulante, estas mujeres tenían su familia, tenían rostro, tenían su nombre. Para mí, no. Para mí eran mujeres sin rostro o un rostro feo que era mejor no mirar. Yo pienso que eso es la fe. La fe es cuando en situaciones complicadas, difíciles, en las que podemos ver repugnancia, ver algo desagradable, cuando miramos con los ojos de Dios, sabemos ver posibilidades, sabemos ver ahí amor. Y entonces Jesús nos enseña a eso, a que miremos la realidad con los ojos de Dios, a que miremos la realidad con amor. Y mirar la realidad con amor significa transformar en mi interior esa realidad. Y el que vive con amor y el que ve esa realidad con amor no quiere dejarse oír. Es decir, no le importa el que la gente les vea, no se da, por decirlo de alguna manera, propaganda
diciendo lo bueno que es, o cómo Dios le ha tocado de alguna manera para que la gente vea cómo Dios le ha elegido a esa persona. No será propaganda, sino todo lo contrario. Se confina en sí mismo. Y esto es importante también que lo tengamos muy en cuenta. El testimonio de amor que podemos dar es mucho más profundo que toda la propaganda que podamos dar y mucho más efectivo. No nos importa ni siquiera cómo otras personas puedan ver esa situación. No nos importa quedar confinados en esta sociedad. Como digo, que en muchas ocasiones es escéptica a toda esta manifestación de Dios. Cuando miramos la realidad con otros ojos al estilo de Jesús, que sí en un primer momento le seguía mucha gente, como estamos viendo en el texto del Evangelio, pero él no actuaba para que la gente le siguiese. Él lo que quería es que la gente expresase sus sentimientos y que la gente se encontrase con él, que de verdad es, como veremos después, aquel que puede alimentar su vida, que es el pan de vida. Y en un primer momento, como digo, vemos en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Marcos, que sí que le seguía mucha gente, porque Jesús hacía milagros, pero después iremos viendo cómo Jesús se va retirando de la gente y empieza el camino a Jerusalén. Y veremos también en el texto de Juan, al final ya, cómo la gente también, como no le comprende, como va buscando algo distinto a lo que Jesús le está ofreciendo, se marcha. Pero veremos a Pedro, que le dice, después de la pregunta de Jesús, ¿ustedes también quieren dejarme? Que Pedro le dirá, ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dios es más inteligente que todos nosotros. Dios, como digo, no es caprichoso. Dios tiene su plan, sigue su proyecto, y es un proyecto de caminar, del poco a poco, porque el proyecto de Dios es el poco a poco. La pedagogía de Dios es la pedagogía del poco a poco. Y dejemos al Espíritu. El Espíritu busca sus caminos para hacer y para realizar la obra de Dios. Ese Espíritu que es el protagonista de la misión. Y a nosotros los que nos toca es estar atentos a ese Espíritu, que, como digo, no es el Espíritu que da de multitudes, es un Espíritu que va actuando desde la humildad, desde la sencillez, desde esas personas que están atentas a escuchar a ese Espíritu para actuar conforme a lo que Dios va diseñando, a lo que es el proyecto de Dios. Por tanto, como aquel hombre que le dice a Jesús, nosotros también le vamos a decir, tengo fe, una fe pobre aumenta mi fe. Que Dios le siga bendiciendo.